Entonces, de nuevo, buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno estar acá, mis colegas del programa de psiquiatría adulto, del Instituto de Estudios Psicológicos, de la Escuela de Psicología. Bueno, mi nombre es Alejandra Solesi, soy la directora de la Clínica de Atención Psicológica, y esta es una de las actividades de la Semana de Bienestar Psicosocial, instancia que nace a raíz del Día de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre, ¿no? Entonces, esta instancia proviene de la Clínica de Atención Psicológica y del Instituto de Estudios Psicológicos de la UACH, y justamente este conversatorio de hoy, reflexiones críticas en torno a salud mental y bienestar desde la psicología y la psiquiatría actuales, es en conjunto con el programa de psiquiatría de quien tenemos aquí a su director, Walter. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, le voy a dar en cualquier momento el pase a Walter. Voy a presentar primero a quienes estaremos conversando acá. O si quieren, en realidad se presentan brevemente ustedes mismos, Álvaro, Manuel, Carmen Paz, y al final Walter, porque es quien va a dar la introducción. Así que eso, los dejo. Hay varias actividades, paso el dato, la Semana de Bienestar Psicosocial, que está en nuestras redes sociales. Eso sí, dejo el dato pasado. Y les doy la palabra para que se presenten. Tal vez puede empezar Álvaro, Manuel, Carmen Paz, Walter. Ya, yo voy. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Águila Vaca. Soy psicóloga de profesión, psicodramatista y terapeuta familiar. Trabajo con Alejandra en la Clínica de Atención Psicológica y además realizo docencia en la Universidad Austral de Chile, en psicología. Estoy muy contenta de la invitación y ojalá se dé una buena conversa hoy. Gracias por asistir. Bueno, mi nombre es Manuel Flores, soy médico psiquiatra, coordinador del programa de especialidad en el campo clínico Osorno, de psiquiatría del adulto, y soy psiquiatra tratante muchos años también, médico jefe del servicio de psiquiatría de Osorno, el CR de psiquiatría. Y quiero aclarar que yo no vengo hoy día a conversar, sino que a escuchar, porque es primera vez que me asomo aquí. Entonces no tengo sino solo la intención de querer primero entender un poco de qué se trata esto. Es primera vez que tengo la oportunidad de participar como invitado, como asistente, digamos. Así es que quería hacer esa aclaración, ¿no? Así que encantado de participar hoy día muy pasivamente y de poder también entrar un poquito en onda y ver de qué se trata esto, porque la primera noticia que he tenido estos conversatorios a raíz de la invitación que hizo Walter a un grupo de personas. Vamos a tener que invitarte más seguido entonces, Manuel, ya nos pasaste el dato. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Álvaro Langer, soy psicólogo clínico, investigador, académico del Instituto de Estudios Psicológicos y director alterno del Núcleo de Investigación IMAI, y encantado de estar esta tarde para que podamos conversar de salud mental y bienestar. Gracias, Alejandra y Walter. Muy bien, pues sigo yo y no sé si inmediatamente conecto con la presentación, así que voy a compartir pantalla, espero que resulte. ¿Me retroalimentan si se ve o no se ve? Perfecto, ¿Sí? Ah, estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a Alejandra su invitación, ¿no es cierto?, a participar de este conversatorio que lleva por título Reflexiones críticas en torno a la salud mental y el bienestar desde la psicología y la psiquiatría actuales, que es una de las muchas actividades, ¿no es cierto?, de esta Semana del Bienestar Psicosocial 2021, organizada fundamentalmente entonces por la Clínica de Atención Psicológica y el Instituto de Estudios Psicológicos de nuestra Universidad Austral. En mi caso, yo soy médico psiquiatra, y desde hace algún tiempo estoy encargado, ¿no?, del programa de especialización en psiquiatría del adulto,
que imparte nuestra universidad en 2 campos clínicos, Valdivia y Osorno. Y desde hace exactamente un año estoy a cargo del Instituto de Neurociencias Clínicas, que es una unidad académica, ¿no es cierto?, que se relaciona con varias de las carreras de la Facultad de Medicina en temas, ¿no es cierto?, de salud mental, terapia ocupacional, enfermería psiquiátrica y psiquiatría también. Bueno, la idea de esta presentación no es hacer una clase magistral, ni mucho menos, sino que simplemente compartir con ustedes algunas nociones, algunas ideas que nos pudieran permitir justamente luego abrir debate sobre estos temas que nos interesan tanto. En circunstancias como esta, a mí me gusta partir por algunas definiciones que nos permitan, dijéramos, como compartir un marco conceptual dentro del cual poder llevar el debate. Entonces me pareció interesante, me pareció atractivo comenzar con algunas definiciones simples, sencillas, ¿no? Nada muy sofisticado, que se me ocurrió titular como definiciones operacionales, ¿no? Tomadas del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y que nos permitan entonces ubicarnos en esta actividad en particular, ¿no? ¿Qué es eso de un conversatorio? ¿No? Y me pareció súper interesante encontrar que la definición que plantea el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es que se trata de una reunión de personas, agrego yo presumiblemente, versadas en determinadas materias, para confrontar, yo preferiría decir para compartir o intercambiar sus opiniones, pero lo que me parece muy relevante y muy atractivo es sin diferencia de jerarquía entre los participantes. Es decir, es una invitación a sentarnos a una mesa redonda, ¿no? A una mesa en que no hay puestos predeterminados, en mesa en la que entonces todos nos podemos mirar a los ojos y sin diferencias de jerarquía, sin diferencias de alcurnia, podríamos decir así, ¿no? Podemos, más que confrontar, es intercambiar puntos de vista, ¿no? Conversar sobre nuestras opiniones relativas a una determinada materia. Entonces, me parece interesante que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Vamos a tratar de, como dice el título de la actividad, reflexionar. Y eso quiere decir, fíjense ustedes, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Y eso es a lo que los quisiera invitar. Y ya que vamos a pensar atenta y detenidamente sobre salud mental, bueno, imposible no ofrecer, no proponer alguna definición justamente de salud mental, ¿verdad? Pero para eso no podemos saltarnos una definición de salud. Y he recurrido a la más tradicional de todas, ¿no? La de la Organización Mundial de la Salud, que todos ustedes conocen, por supuesto, y que define a salud como un estado de completo bienestar. Y subrayo bienestar porque es parte del título de este conversatorio, ¿no? Entonces, la salud sería un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿sí? Entonces, esta es una definición introductoria, naturalmente, muy conocida, bastante amplia, bien exigente, si se quiere. Hay personas que consideran que también es un poco vaga, pero más que eso, creo yo que es una definición que estimula, ¿no?, la articulación de varias dimensiones o de varios niveles, lo físico, lo mental y social, y apunta a una suerte de ideal, ¿no?, una suerte de utopía. Bueno, si esta es la definición de salud, indudablemente tenemos que ahora pasar a la definición de salud mental. Y para no cambiar de referente, utilizo la misma, ¿no es cierto?, Organización Mundial de la Salud, que nos propone que la salud mental sería, fíjense nuevamente, un estado de bienestar, así que parece que es ineludible, ¿no?, el bienestar, tanto en la definición de salud como en la de salud mental, pero en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, primera cosa, puede afrontar las presiones normales de la vida, segunda cualidad, puede trabajar productiva y fructíferamente, tercera característica, y por último es capaz de hacer una contribución a su comunidad. O sea, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de salud en general, es ineludible hablar de bienestar. Ahora, de un bienestar que aparentemente surge de una articulación de distintas dimensiones, ¿no? Ustedes ven que en la definición de salud aparece lo físico, lo psíquico, lo social, y aquí, sin decirse, también aparecen, ¿no es cierto?, las aptitudes propias,
las capacidades como para batírselas con la vida corriente, el trabajo y la inserción en la comunidad. Entonces, como el bienestar ha estado señalado en las dos definiciones, ineludible, ¿no es cierto?, referirse a él. Y entonces, de nuevo, recurriendo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué nos ofrece como definición de bienestar? Bueno, estas tres acepciones que ustedes ven en la lámina. Primero, apunta a un conjunto de aquellas cosas que serían necesarias para vivir bien o buen vivir, ¿no? Era otra expresión que se usó en el título. Pero también el bienestar apunta a algo así como una vida holgada, dice la Real Academia Española de la Lengua, o abastecida. Y uno podría preguntarse, ¿abastecida de qué, no? Bueno, pues parece que de todo cuanto conduzca a pasarlo bien y con tranquilidad. Entonces aparece una acepción algo diferente, no es solo vivir bien, sino que también pasarlo bien, poder disfrutar de la vida. Y por último, una tercera acepción de bienestar apunta a este estado de la persona en el que se le hace sensible, aparentemente eso quiere decir perceptible, ¿no?, el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Entonces fíjense que es bien interesante que las definiciones de salud mental y de bienestar se van como imbricando, se van como articulando y empiezan a apuntar en una cierta dirección que me parece interesante seguir. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando cuando nos referimos a salud mental y a bienestar? Bueno, lo primero es que estaríamos hablando de un estado o situación, es decir, algo así como una organización, ¿no?, como un entramado, una estructura de relaciones con el entorno, de relaciones interpersonales y una articulación de distintas dimensiones de lo humano. Por lo tanto, si esto lo miramos desde nuestras disciplinas, ¿no es cierto?, desde la psicología y desde la psiquiatría, ineludible que se venga, ¿no es cierto?, a la mente la Gestalt, ¿no?, la configuración, la organización. ¿De qué cosa? Del mundo, ¿no? Y eso está muy en sintonía con el sello humanista antropológico, por ejemplo, de nuestra residencia, de nuestro programa de especialización, ¿no? El mundo mirado heideggerianamente, entonces no es solo el mundo natural, sino que es el ser en el mundo, es también el ser con el otro, para los otros, ¿no? Y por lo tanto, parece ser que salud mental, bienestar, apuntan en la dirección de la interpersonalidad, ¿no? Es una dimensión ineludible. Y por lo tanto aparece, en segundo lugar, una suerte de dialéctica entre lo individual y lo colectivo, ¿no?, entre lo que es propio, privado, y lo que es comunitario. Y de ahí que entonces, si hablamos de salud y apuntamos a la salud mental y queremos avanzar hacia el bienestar, parece insoslayable, ineludible, conseguir un equilibrio dialéctico entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo comunitario, ¿no? Y bienestar tiene una connotación semejante, ¿no?, porque por una parte había una acepción que hablaba del vivir bien, y aparece este término del abastecimiento. Uno podría suponer que eso quiere decir o apunta a la dimensión material, ¿no es cierto?, del bienestar. Se necesita satisfacer las necesidades básicas, ¿no es cierto?, alimentación, cobijo, abrigo, en fin, una serie de otras, ¿no?, vivienda. Pero también parece ser que el bienestar apunta a la capacidad de disfrutar la vida, o sea, de pasarlo bien, por lo tanto, a una integración dialéctica de lo intangible que lo vamos a esbozar por lo menos un poquito más adelante, ¿no? Entonces aquí aparece ese desafío, equilibrar, integrar dialécticamente la materialidad con la subjetividad en un contexto de interpersonalidad. Pero eso no es una entelequia abstracta, eso debe ser muy concreto, ¿no?, muy encarnado. Y entonces ahí aparece esta otra dimensión de la integración somatopsíquica, que se expresa en esta frase también muy conocida de que no hay salud sin salud mental, ¿no? O sea, la dimensión psíquica, emocional, psicológica, de la mano de la dimensión somática, física, médica. Pero en la definición de salud mental se apunta también a tener conciencia de nuestras aptitudes, es decir, a una dimensión que me ha parecido que se podría resumir en la autovaloración, ¿no?, en el logro de una adecuada autoestima a partir de tener conciencia de las habilidades, destrezas y talentos que cada uno tiene,
y cómo buscar la manera de desarrollarlos, ¿no es cierto? Y desarrollarlos para otro de los aspectos de la definición de salud mental, que es afrontar las presiones normales de la vida. Dejo la pregunta abierta porque sería muy largo, ¿no es cierto?, extenderme ahora en qué es la normalidad, pero hacia allá apunta por lo menos la definición de salud mental. Ahora, a mí me quedo pensando si la palabra afrontar será una buena palabra, porque afrontar de alguna manera quiere decir enfrentar, confrontar, hacerle frente. Tiene una cierta reminiscencia como a confrontación, como a competencia, como a conflicto, que por supuesto existe en la vida, pero yo preferiría quizá reemplazar la palabra afrontar por abordar, es decir, por asumir, ¿no?, por integrar. Y ahí planteo entonces esta dialéctica entre competencia y colaboración, que parece que serían bien importantes despejar para hablar de salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental, la misma definición también nos propone ser capaces de trabajar, ¿no?, de producir, aparentemente de prosperar. Bueno, eso, ¿qué significa? ¿Cómo equilibramos la calidad del trabajo versus la cantidad del trabajo? Cualquier trabajo o ojalá trabajo por vocación, y cómo articulamos eso con el descanso y el ocio necesario para un buen trabajar, para un producir bien, ¿no? Lo sabemos muy bien quienes trabajamos en el ámbito clínico y en el ámbito académico. Pero finalmente todo esto se resume, ¿no?, o concluye con una propuesta, ¿no?, una invitación de la Organización Mundial de la Salud a que la salud mental tiene que estar al servicio de contribuir a la comunidad. Bueno, ¿cómo se hace eso? Sería una posible pregunta para conversarla después. ¿Con qué contribuimos a la comunidad? ¿Solo con nuestro trabajo? ¿Con nuestra, dijéramos, aporte económico? ¿Siendo buenos contribuyentes, pagando nuestros impuestos oportunamente? ¿O también participando de la construcción de la sociedad, de las distintas comunidades en las que nos desenvolvemos? Y me parece a mí que esto entonces apunta hacia la integración social, ¿no? Por lo tanto, y a modo de conclusión, para luego abrir la conversación y el debate, me parece a mí que buenos niveles de salud mental pasarían, entre otras muchas cosas, ¿no?, este no es un listado exhaustivo, por favor, por una adecuada articulación e integración dialéctica y equilibrada de estos distintos ámbitos o dimensiones. El ambiente, ¿no?, el que llamamos medio ambiente, ¿no?, el ecológico, libre de contaminación, pero también el entorno social, ¿no?, en el que nos desenvolvemos, que ojalá sea democrático, libre, tolerante, justo, inclusivo y diverso. Exige la articulación también del entorno laboral, idealmente creativo, edificante, gratificante y por supuesto libre de maltrato. Incluye un medio familiar, ojalá amoroso, contenedor, estimulante, libre de violencia intrafamiliar. Un entorno educativo que sea acogedor, constructivo, pluralista, respetuoso, inclusivo. Espacios públicos, que duda cabe, ¿no?, con áreas verdes adecuadas, en cantidad y proporción adecuada, pero también recintos comunitarios donde poder hacer la vida social. Por supuesto, el acceso a esparcimiento, a recreación, a deportes, a bienes culturales. Y por último, no menos importante, pero al último, creo yo por lo menos, el acceso oportuno a atención multiprofesional, ojalá con un criterio y sentido comunitario, de calidad adecuada, con pertinencia cultural y en todas las etapas del ciclo vital. Por lo tanto, y con esto termino, creo que la salud mental y el bienestar bio, psico, socio, espiritual es una utopía que vale la pena. Eso pues, espero que sirva esta presentación entonces para estimular y enmarcar un poco el conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Walter. Muy exhaustiva tu presentación, así que no sé ni por dónde empezar ahora con eso. Mira, en realidad hay tantas cosas que me quedan dando vuelta en tu presentación, que lo primero es, estaba buscando, de todos estos conceptos que salieron, busqué después buen vivir, ¿no?, que lo tenía por aquí a mano. Y es muy interesante lo primero que dice, esto viene de, bueno, de la Constitución ecuatoriana, dice, en concreto el buen vivir es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza,
y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Que encuentro precioso lo que dice ahí, que creo que está muy en consonancia con todo lo que tú dijiste, porque tú incluiste ecología, Walter, tengo acá democracia, ¿no? Creatividad. Creo que ese es el medio ideal en el que podríamos aspirar vivir. Entonces, en este contexto, les quería preguntar a Álvaro, Carmen Paz, Manuel, quienes quieran, ¿cómo ven esto de salud mental, bienestar, buen vivir en la sociedad actual hoy? Para empezar a conversar. Sí, quizás yo, mientras te escuchaba, Walter, fui tomando algunas notas como de este movimiento que históricamente hoy día nos sitúa como en una obligada mirada crítica respecto de un cambio de paradigma, y donde esa salud mental no puede estar desligada de un aspecto relacional. Entonces, cuando lo sacamos del diagnóstico individuo y lo movemos a lo relacional, sea con el entorno, sea con la familia, sea con la pareja, aparecen como dimensiones bien complejas de mirar, porque uno puede estar en el mundo, pero estar con un otro en el mundo complejiza la lectura de cuán bien estamos. Y eso lo llevo como incluso al mundo político en el que hoy día nos estamos moviendo, como sociedad. Pareciera que ya queda corto pensar en el bienestar a nivel individual, porque inevitablemente estamos, pareciera, más conscientes, menos mal, de la interdependencia en la que nos estamos moviendo. Entonces pensaba en esto como de cuán flexibles, cuán creativos y cuán espontáneos estamos pudiendo ser para ir modificando nuestras pautas rigidizadas en este estar en el mundo. Y eso nos está desafiando desde lo económico, desde lo social, desde lo sanitario hoy en día, y por lo tanto nos invita como a integrar nuevas dimensiones a esta definición de salud, o de qué es lo esperable para que un ser humano se sienta estando en el mundo, bien estando en el mundo. Eso es como primera cosa que quisiera compartir. Sí, yo quería, igual al final termino igual hablando, porque será, debe ser una deformación psiquiátrica. Pero no, una cosa muy breve. Primero, agradecer la reflexión que hace falta respecto a estas definiciones, ¿no? Que me parece que sí, efectivamente son las definiciones de la OMS las que hacen referencia. Hacen demasiado hincapié tal vez en estar puesto como, por decirlo así, en el palo vertical de la cruz, ¿no? Es decir, un poco de esto de afrontar, del bienestar propio, de ser fuerte para enfrentar las dificultades, ¿no? Olvidándose un poquito de este palo horizontal de la cruz, que es el desarrollo de la intimidad y de la empatía, y que tiene que ver con la interpersonalidad. La dimensión de la capacidad de intimidad y de empatía, que incluso la recogen hasta las clasificaciones internacionales para hablar sobre el tema de la personalidad, ¿no es cierto? A mí me parece fundamental porque cuando a veces pensamos mucho la salud mental en términos del bienestar, yo me agobio, ¿ah? Me agobio, me empieza, junto con lo que tú vas desarrollando, iba sintiendo en mí una creciente angustia, ¿no? En términos de descubrir, por Dios, que es difícil tener salud mental desde una definición que tiene estos estándares de un poco idealizados, ¿no? De lo que debiera ser uno como ser humano, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que lo único que yo me atrevería a agregar es incorporar también a la definición de la salud mental el tema del sufrimiento y del derecho al sufrimiento, de lo necesario, de lo inevitable, de lo saludable que el sufrimiento también es, ¿no? Porque efectivamente la intimidad se construye al fin de cuentas, la intimidad interpersonal, el convivir con otro, ¿no? El poder abrirse a la relación con los demás se construye efectivamente desde la posibilidad de sufrir con otro,
de compartir el sufrimiento, de no quedarse solos en el sufrir, ¿no? El sufrimiento es fundamentalmente y radicalmente necesario para efectivamente encontrarnos con los otros. Y entonces a mí me parece que también dentro de una definición de buena salud mental está también el aceptar el sufrir como una condición de nuestra vulnerabilidad, y por lo tanto es de ahí de donde sale también algo tan fundamental como es la compasión, ¿no? Como otra de las dimensiones fundamentales de lo que es construir una salud mental saludable, valga la redundancia, ¿no? Entonces, quisiera como simplemente agregar, aparte de estas dimensiones fundamentales de querer optar hacia el desarrollo pleno, ¿no?, en todas las áreas que tú mencionabas, el entender que precisamente porque es un ideal y una utopía, como tú bien lo dices al final, ¿no?, que no tiene un lugar donde finalmente pueda tal vez asentarse esa plenitud, pero que es muy importante por lo mismo entender que es precisamente esa imposibilidad de plenitud, ¿ya?, es donde reside igual este equilibrio, ¿no?, entre lo sano y lo que no lo es, equilibrio dialéctico que constituye lo que somos, porque somos seres para la muerte, además, ¿no? Hacia allá vamos todos, vamos hacia, efectivamente, y la enfermedad es una de las vías más frecuentes de salida que tenemos de la vida, y por lo tanto también dentro del concepto de salud y de salud mental tenemos que incorporar esa vulnerabilidad como parte de quienes somos. Y no quiero extenderme más porque... No, gracias, Manuel. Sí, no puedo estar más de acuerdo, Manuel, con varias de las observaciones y comentarios que tú nos haces. La primera, claro, es esta sensación un poco agobiante de todo lo que habría que reunir en una especie de checklist para poder hablar de que se goza o no de una adecuada o buena salud mental. Por eso que finalmente terminé señalando que esto más bien es una utopía, ¿no? Es un ideal probablemente inexistente, ¿no?, pero que, por el cual vale la pena luchar. Y no puedo, por supuesto, dejar de estar de acuerdo con esa dimensión del sufrimiento humano que da cuenta de la vulnerabilidad de nuestra condición, ¿no? Pero haciendo este énfasis que no sé si tú lo quisiste hacer, ¿no?, el de que el sufrimiento no nos deje solos o no nos quedemos solos en el sufrimiento, pero que tampoco nos quedemos solamente sufriendo. Es decir, que ojalá, si hemos de sufrir, que eso es ineludible, suframos con un otro... Hay que sufrir saludablemente. Eso. Y sufrir con un otro saludablemente es no sufrir solos, efectivamente. Ni solamente sufrir. Y no solamente sufrir. A muchos de nuestros consultantes. Eso, pero fantástica tu reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si con lo que reflexionaba también Manuel, me acordé un poco de tu área, Álvaro, del mindfulness, con todo este tema de la compasión, que yo creo que hoy en día por lo menos es crucial. Todo el tema de compasión, vínculo, apoyo mutuo. Ahora se habla no solo de autocuidado, sino que de cuidados mutuos. Quería preguntarte si puedes comentar algo de eso. Sí, antes que eso, voy a tratar de dar algunos comentarios sobre la pregunta global, la pregunta general, que yo creo que es una pregunta bien compleja porque como es multifactorial, como la mayoría de las actividades humanas, obedece a muchos campos, ¿no?, y a muchas áreas de trabajo. Por lo tanto, yo creo que como expone Manuel, Walter y Carmen Paz, nos deja un desafío muy grande, ¿ya? Porque esta interdependencia, ¿cómo la abordamos?, ¿no? Es como que tenemos que, cuando hablaba de este cambio de paradigma, pensar de una forma distinta, ¿no? Entonces, hablamos de un cambio paradigmático respecto a qué es lo que significa, usando las palabras de Walter, como estar en el mundo. ¿Qué significa? ¿O para qué?, ¿no?
¿Para qué voy a yo promover el bienestar? ¿No? ¿Cuál es el fin último? Entonces vemos cómo se interrelacionan preguntas filosóficas con preguntas antropológicas, preguntas psicológicas, y que al día de hoy eso no está, aunque esto se relaciona con la pregunta 2 del aspecto de la disciplina. Sí creo que es muy interesante que la salud mental hoy en día esté como en el tapete de distintos aspectos, ¿no? Que a distintas personas les preocupa. Y muy interesante esto que tampoco se transforme en un nuevo checklist, ¿no? En una nueva cosa que hay que cumplir, en un nuevo estándar, en una nueva meta que hay que cumplir, ¿no es cierto?, tener ahora un buen vivir. Entonces vamos todos acercándonos a esa nueva estructura que hay que cumplir. Dicho esto, como decía Walter, es muy positivo al mismo tiempo hacerse la pregunta. Entonces yo creo que toca un aspecto fundamental, que es esta dialéctica que parece que es insoslayable, como decía Manuel, entre alegría y sufrimiento, entre salud y enfermedad, entre individuo, un otro. Entonces, todas estas dinámicas son muy complejas porque no obedecen a la simplicidad que actualmente parece que un poco abunda, no una respuesta rápida, simple, frente a un fenómeno. No, es que, por ejemplo, aumentando los psicólogos se va a solucionar esto, o aumentando esto, una respuesta muy simple frente a fenómenos muy complejos. Entonces, qué bueno que estemos planteando digamos, el bienestar o el well-being, porque eso implica, como ustedes decían, preguntarse, bueno, cuando yo construyo una nueva conjunto habitacional, ¿cuántas áreas verdes voy a poner? Por ejemplo, ese tipo de cosas? ¿Doy espacio para que se junte la comunidad? ¿No? Entonces, esa pregunta en relación a, bueno, ¿cuántos son los niveles de depresión o ansiedad que tiene un determinado grupo? ¿Cuál es el grupo vulnerable? ¿Cómo conversan esas personas? ¿Cómo conversan esas distintas personas? Entonces, cuando hablamos de bienestar y salud mental, hablamos de interdisciplinariedad por definición, ¿ya? Y eso me gustaría resaltar. Y si quiere, yo creo que más adelante podemos volver a ver los aspectos como más específicos de compasión, quizás en la pregunta que tú tienes por las disciplinas. Sí, perfecto. Espero que se me escuche bien, porque hay un poco de ruido acá. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Súper de acuerdo con todo lo que están diciendo. Y aquí me surge la pregunta que es un poco pase a la segunda pregunta que tenía para ustedes en torno a hacia dónde deberían dirigirse nuestras disciplinas, ¿no? Tanto psicología como psiquiatría en este conversatorio específico, para hacer un aporte en estos tiempos, ¿no? Entonces ahí me viene un poco lo que decía, creo que Carmen Paz al principio, una visión crítica, que es lo que siempre hemos hablado también con Walter y con Álvaro, visiones críticas en torno a cuál ha sido los roles de la psicología y la psiquiatría hasta ahora, y cómo ahora, con este cambio de paradigma al que nos referimos, cómo cambian de aquí hacia adelante, ¿no? Ahí me surgen varias de las palabras que ustedes han dicho, como comunidad, disfrute, ocio, interdisciplinariedad. Hay tanta cosa dando vuelta que nos saca de lo individual y de este afán, que también ahora lo que se puede abrir al debate, este afán de normalización que han tenido nuestras disciplinas también, ¿no? Históricamente. Y ahí volvemos a una pregunta que en algún momento salió, que es, ¿qué es normal? ¿Normal es lo que se atiene a la norma? ¿Quién pone las normas? ¿Nos hacen sentido las normas? ¿Son saludables las normas? A mí me surgen muchas de estas preguntas en torno a la normalización. Personalmente yo creo que normalizar algunas cosas no es bueno. No creo que hemos tenido mucho yo como soy profe de género, conversamos en torno a esto, de qué es normal y qué es anormal y por qué, y qué nos pasa cuando intentamos normalizarnos y que la sociedad nos normaliza, como que nos domestique, ¿no? Un poco como el Principito. ¿Qué pasa cuando nos domestica la sociedad? Entonces ahí, para no alargarme yo, porque ahí dejo varios temas planteados, les doy la palabra a ustedes como
En el fondo lo que estoy, a donde voy es, ¿desde dónde vienen nuestras disciplinas y hacia dónde creen ustedes que se dirigen? Eso es lo que dejo planteado ahí. Así que el que quiera o la que quiera responder o comentar al respecto, era reflexionar, como decía Walter en un principio, que es la idea hoy. Se supone que estamos sentados en una mesa redonda, ¿no? Así que no hay, Exacto. no hay puestos de privilegio como antiguamente, ¿no? No hay nadie sentado a la cabecera, No. ni hay jerarquías, así que, en fin. Bueno, fíjate que qué bueno eso de las jerarquías, porque nuestras disciplinas yo creo que van necesariamente hacia la integración, aunque todavía estamos en vías de lograrlo. La psiquiatría ha estado siempre muy, de alguna manera, marcada, ¿no? Eh, a, a propósito, digamos, de lo que plantea Michel Foucault, ¿no? Sobre el poder psiquiátrico, muy teñida efectivamente por una jerarquización que le hizo mucho daño y que generó también una tremenda disociación entre las dos disciplinas, ¿no? Con muchas desconfianzas mutuas. No, hace más de 30 años atrás, donde no había psicólogos en el sistema público, ni en el hospital ni en los consultorios, y había una tremenda resistencia a nivel, digamos, de los mandos médicos de incorporar a psicólogos, ¿no? Yo recuerdo aquí, había un psiquiatra que ya tenía sus añitos y él, cuando yo planteé la necesidad de que sería muy importante incorporar un psicólogo en el hospital, decía, pero ¿cómo un psicólogo en el hospital? ¿No? Había mucha resistencia y una justa también sensación por parte de muchos psicólogos de sentir a los psiquiatras como prescriptores de fármacos encerrados en miradas completamente patologizantes de los pacientes, ¿no? Muy ligadas además a la vieja psiquiatría institucional, asociada también, ¿no es cierto?, a lo que fue toda la cronificación, la institucionalización, ¿no? Bueno, todo eso que no está tan atrás, ¿eh? No está tan atrás como uno quisiera. Nosotros, tú, Walter, tuviste la experiencia igual que yo del psiquiátrico, ¿no es cierto? Y que teníamos, bueno, con el psiquiátrico, como estos amores que uno tiene así extraños, no sé, como con el torturador bueno, el torturador extraña, ¿no? Porque había por un lado toda una riqueza y que se estaba generando en esos años, estamos hablando de los 80, ¿no? Y eh, de lo que va a ser la reforma de salud mental posterior, pero todavía todo, ¿no es cierto? Uno todavía se pillaba pacientes en el psiquiátrico que habían sido sometidos a comas insulínicos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que llevaban por años ahí encerrados en departamentos de crónicos y con una evaluación médica cada 2 años. La incorporación de la psicología a los equipos de salud mental, la mirada del psicólogo, ¿no? La posibilidad de ir integrando ahí otras miradas, el que los psiquiatras también empezaron a salir, ¿no? del manicomio, por decirlo así, y empezar, digamos, a tener, bueno, todo el aporte de lo que fue la antipsiquiatría también fue muy fundamental, ¿no? Y posibilidades de integración, donde nos podemos sentar efectivamente en posiciones que son efectivamente de mucha mayor reciprocidad, ¿no? Hoy día es impensable, sería impensable, ¿no? Entender la salud mental y la atención que damos en los distintos niveles de prevención sin la incorporación de los psicólogos se muevan a hacer una reflexión epistemológica seria, profunda, constante, acerca precisamente de temáticas como las que ustedes han planteado, como lo que decía la Alejandra, y como lo que planteaba también Walter, de estarse preguntando continuamente a qué vamos a llamar normal, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Cuáles son nuestros límites? Esto de la salud mental es una cosa tremendamente amplia donde están en juego todos los niveles, ¿no? Desde los niveles, por supuesto, sociopolíticos, ¿no? Macro sociales, valóricos, culturales, bueno, 10.000 cosas, ¿no?
parcelita muy pequeñita en la que podemos ahí a veces intervenir. Y de alguna forma, efectivamente, en la medida que esa intervención la hacemos interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, y con una buena convergencia también en esta posibilidad de conversar en el sentido que hablaba tan lúcidamente Walter, y de estar permanentemente revisando efectivamente qué es lo que definimos como salud, qué es lo que definimos como bienestar, como bien ser, no solamente bienestar, también bien ser, ¿no? Y además la dimensión bioética, ¿no? Tan fundamental también, de la reflexión igual bioética en nuestro quehacer, ¿no? Entonces yo espero que efectivamente sigamos avanzando hacia esa integración. Todavía yo siento que se perciben algunas desconfianzas, a veces mutuas, algunos resquemores, algunos celos también, ¿ah? Un poco que yo creo que tiene que ver con cualquier disciplina, ¿no? De sentir de repente cada cual su propia experticia y a veces no siempre es fácil, eh, pero si se está atento a lo que Walter decía, ¿no? El no competir, sino que el colaborar, ¿no? Yo creo que es de un enriquecimiento mutuo enorme, enorme. Muy de acuerdo, Manuel. Muchas gracias con la colaboración. ¿Quieren agregar algo? Walter, Álvaro, Carmen Paz. Sí. O sea que yo creo que la pregunta que haces, Ale, es es una bomba para los psicólogos, creo yo. Porque creo que antes del tema de la jerarquía o no con los médicos, los psiquiatras en este caso, creo que hay un tema interno dentro de nuestra disciplina, de una insegurización muy profunda respecto del aporte, de cuál es nuestro lugar. Y creo que históricamente ese complejo de inferioridad nos ha pasado mucho la cuenta. ¿En qué sentido lo digo? En que este afán de la ciencia ha restringido momentos poder abrirnos a espacios de intervención desde nuestra disciplina que no van necesariamente orientados a un producto, sino que más bien están orientados a un proceso. Entonces, cuando hacemos esa distinción entre el contenido y el proceso, o entre el producto y el proceso, creo que definitivamente no habría ningún punto donde caer en estas desconfianzas históricas estructurales de las que habla Manuel, porque efectivamente en lo fenomenológico estamos en dimensiones absolutamente coincidentes e interdependientes. Entonces no hay ni siquiera, deja de ser tema, eso es lo que quiero decir. Pero sí creo que para la disciplina de la psicología, para nosotros ha sido un tema. Cómo encontrar nuestro lugar sin necesidad de otro tipo de validación. Y respondiendo a tu pregunta, Ale, creo que una forma en lo disciplinar tiene que ver con activar procesos de conciencia en la docencia. Creo que tenemos que mover el mono desde el profesional que diagnostica, trata, ¿sí?, al profesional que piensa, construye, relativiza e invita al otro a esa construcción, que en lo clínico, al menos en mi experiencia, ha sido lo más enriquecedor de todo. Es ahí donde nace efectivamente el fenómeno del encuentro, ¿sí? Y si podemos invitar a los estudiantes a ese movimiento, creo que uno nota la diferencia desde donde uno se para. Eso. Yo tengo también un comentario. ¿O Walter quieres comentar antes? Ya. Es un tema que a mí me apasiona mucho tu pregunta, Alejandra. Comparto parcialmente el diagnóstico de Carmen Paz, pero me voy a referir específicamente a el quehacer o la disciplina de la psicología en cuanto a pregrado. Y creo que aquí hay un desafío pendiente enorme por la interdependencia y por la interrelación que hemos estado conversando. O sea, cómo el psicólogo, la psicóloga actualmente cuestiona estructuras sociales, ¿no?
que se relacionan con prevalencia, acceso y tratamiento de, por ejemplo, problemas de salud mental, pero también de promoción en salud, ¿no? O sea, de promoción en salud mental. Entonces, ¿cómo estamos preparando personas que deberían principalmente potenciar eso? Porque lo clínico, en general, desde mi punto de vista, debería ser una especialización de posgrado. Donde el pregrado debería estar enfocado en entender la salud pública, en los procesos de salud pública y en atención primaria, más que en procesos, por ejemplo, psicoterapéuticos en sí mismos. ¿Por qué? Porque justamente si estamos hablando que un profesional especialista en salud mental o que se relaciona con la salud mental tiene que conversar con distintas profesiones y en distintos niveles, en distintos ámbitos, requiere esa mirada. Requiere mirar cómo fenómenos sociales, vuelvo a decir, cómo los determinantes sociales en salud, cómo impactan frente a las personas, ¿no? Entonces, requiere esa mirada, como decías tú, que no va centrado en el diagnóstico y en el tratamiento, va en la promoción y va en la prevención. Y creo que en su mayoría las escuelas de psicología están al debe al respecto. Y ahí todavía, por ejemplo, cuando pasó en la universidad, cuando hablamos de salud mental y se establecía, se necesitan más psicólogos, que probablemente puede ser. Pero y preguntaba, ¿y para qué usted quiere ser psicólogo? No, porque las condiciones donde vive le están afectando su salud mental o porque tiene que trabajar y además estudiar. Ok, interesante. Pero ¿eso qué tiene que ver con la formación que nosotros estamos dando? O sea, ¿qué requiere la sociedad actual para producir cambio social relacionado con las mallas curriculares nuestras? Y creo que ahí se produce una distancia. El tema o sea, cuando hablamos de salud mental, hablamos de cambio climático, por ejemplo, y para mí la respuesta es clara que sí. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de desastre ecológico, por supuesto que sí. Si es una ciencia del comportamiento. Bueno, ¿y qué vemos al respecto? Entonces, necesitamos una renovación urgente, ¿ya? Que no integra solamente a los psicólogos, a distintas personas. Por ejemplo, algunos hablan de behavioral science o ciencias del comportamiento, donde pueden juntarse distintas disciplinas, ¿no? Entonces, mi reflexión final, bueno, en general las carreras de psicología están preparadas para responder las preguntas sociales, individuales del siglo XXI. Por suerte no tengo que responder yo eso, ¿eh? Solo compartir algunas de las reflexiones que han hecho ustedes que me parecen muy, muy pertinentes y muy ricas por lo demás, muy estimulantes, y que espero que nos ayuden un poco a responder la pregunta de Alejandra, ¿no? ¿Desde dónde vienen nuestras disciplinas y hacia dónde van? Y a propósito de la metáfora de la mesa redonda, se me vino así de pronto como la imagen de que probablemente nuestras dos disciplinas, si nos circunscribimos al título del conversatorio, psicología y psiquiatría, que ahí no están todas, por supuesto, las disciplinas que tienen que ver con la salud mental, pero bueno, me imagino que nuestras dos disciplinas estaban sentadas en mesas aparte, en mesas del pellejo, como se dice aquí, ¿no? Y que hoy día el desafío es que se sienten a la misma mesa y ojalá sea una mesa redonda, sin jerarquías y con relaciones horizontales y de mutuo y recíproco respeto, porque parece ser que ambas compartimos un poco lo que describe Carmen Paz, ¿no? Porque a la psiquiatría también le ha costado encontrar su ubicación dentro de las disciplinas médicas, ¿no? Y eso lo describía muy bien Manuel. Eso se plasmó incluso en la arquitectura de los grandes manicomios, de los grandes asilos, ¿no es cierto? Los grandes hospitales psiquiátricos no estaban en los hospitales generales, estaban más bien alejados de las ciudades. Si pensamos en el gran hospital psiquiátrico de Chile, que es el de Santiago, o era el de Santiago, la Casa de Orates, ¿no es cierto, Manuel? Luego Manicomio Nacional, después Hospital Psiquiátrico y de Instituto Psiquiátrico, en fin,
quedaba en el barrio de La Chimba, lejos de donde vivía la gente en general. Y la Salpêtrière y Bicêtre y el de Heidelberg y así sucesivamente, los grandes nosocomios psiquiátricos quedaban, los neuropsiquiátricos, como le dicen los argentinos, siempre quedan muy lejos, lo más apartados posible de la sociedad, de la comunidad, pero también de la medicina. Y los así llamados alienistas, que éramos nosotros, pero en el siglo XVIII, prácticamente no éramos considerados médicos. Entonces ha habido todo un largo esfuerzo por validarse, probablemente de un modo semejante a la psicología, que se desprende de la filosofía y trata entonces de validarse de alguna manera. Y claro, ahí a lo mejor damos palos de ciego y manotazos de ahogados y unos se van a lo conductual, nosotros nos fuimos hacia la neurología, después hacia la psiquiatría biológica. Y como las respuestas no fueron suficientemente satisfactorias, empezamos a explorar por el lado del psicoanálisis y después caímos en la fenomenología, en la mirada antropológica, pero como que ambas disciplinas tratando de encontrar una mesa en la que poder sentarnos sin complejos, ¿no? Y desde ese punto de vista me gusta la idea que propone no solo él, pero que en nuestro medio ha sido un baluarte, Héctor Pellegrina, ¿no? Es un psiquiatra mendocino, actualmente avecindado en Madrid, pero que tuvo sus años aquí en la Universidad Austral, fue contemporáneo del profesor Oyarzún, y quien en uno de sus libros, Fundamentos Antropológicos de la Psicopatología, plantea que estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma consiste en pasar del paradigma sustancialista, individualista, cósico, ¿no? Fáctico, a este otro más bien relacional, dialéctico, sistémico, antropológico. Y yo creo que hacia donde debieran encaminarse nuestras dos disciplinas, junto con todas las otras que debieran sentarse a esta mesa, es hacia, por ahí lo dijeron, hacia una colaboración dialéctica. O sea, hoy día es impensable todo lo que dice Álvaro, desde los niveles de promoción, prevención y después los de intervención, son impensables, cada uno atrincherado en viejas escuelas y en paradigmas ya obsoletos. Hoy día tenemos que pensar en una colaboración y en una integración desde la legitimidad que cada una de nuestras disciplinas tiene. Creo yo que para allá podría ir la cosa, Alejandra, pero es una pregunta bien desafiante y difícil. No, gracias Walter y a todos y todas. Aquí, bueno, la verdad que por tiempo, que me doy cuenta que siempre nos va persiguiendo, ¿no? Como el cuento de Cortázar, pero porque da para conversar tanto en realidad, es súper interesante. Pero bueno, para cerrar esto, para dar algún espacio a preguntas por si los participantes tienen preguntas, me llamó la atención eso que decías tú, Walter, que bueno, que sabemos esto de apartar la locura, ¿no? Apartar la locura, apartar lo diferente, como históricamente hemos apartado la locura eh, y la hemos relegado. Y ahí solamente, por eso digo también lo diferente, ¿no? Toda la alteridad, aquí también me vuelvo a mi tema de género, pero todo lo que no calza en las normas, tendemos a dejarlo afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno se pregunta por qué tendemos a dejarlo afuera. ¿Es para segurizar nuestro status quo, nuestros lugares de privilegio? ¿Es porque eso es de unos pocos? Entonces viene todo un tema ahí que da para otra mesa redonda. Así que vamos a tener que seguir repitiendo, Walter, como hemos dicho, porque da para mucho este tema. Me quedé pensando en eso y concuerdo completamente con lo que dijeron todos ustedes en realidad con respecto al diálogo, la construcción, la colaboración. Creo que para allá va, creo que viene de algo muy diferente, claro, viene de la separación, del individualismo, de la competencia, ¿no? Y vamos hacia espacios colaborativos, inter y transdisciplinarios, y eso es muy bonito pensarlo, imaginarlo y soñarlo. Yo también soy una soñadora como Walter, así que me pliego a sus utopías. Y con esto, queríamos saber si alguien tiene de los participantes, del público, quiere preguntar algo en estos minutos que tenemos extra, en realidad que estamos robándonos algunos minutos. He visto algunos comentarios en el chat, no sé si alguien quiere o abrir micrófono o seguir por el chat. Aquí estaba hablando una de ustedes, decía, todo funciona como un equipo en mi perspectiva como estudiante. Por ejemplo, mi psicóloga se comunica con mi nutricionista y psiquiatra y así entre ellos. Nada es individual. A lo cual yo respondí, exacto, nada es individual. Vivimos en un sistema, nos movemos en sistemas, ¿no? O sea, pensar en lo individual creo que es
que es inexistente, sinceramente. Así que súper de acuerdo contigo, Katia. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, reflexión final de las personas que nos estaban aquí escuchando esta rica conversación. ¿No? Parece que no. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad esta... Ah, Álvaro, ¿algo quieres decir? No, te iba a decir quizá unas palabras finales, así de cierre de cada uno de Súper, nosotros. súper, me parece. Por- Denle. ¿Voy dando la palabra o orgánicamente mesa redonda? ¿Doy palabra, me dijo Álvaro? A ver. Ya, Álvaro, entonces, dale. Palabra final, yo creo que al hablar de salud mental también hablamos de valores, ¿no? Y cuáles son los valores que como sociedad, disciplina, nosotros estamos promoviendo, fortaleciendo. Y ahora, como dijiste tú, en el proceso de elecciones, ¿no? De cómo lo económico no es el único valor presente, ¿no? Porque vemos que no es suficiente para responder al buen vivir de que las personas aspiran. Gracias. Súper, muchas gracias, Álvaro. ¿Seguimos con Manuel? Me quiero sumar a eso último que dice Álvaro respecto a la dimensión ética y bioética y también ética ecológica en el fondo también, ¿no? Y que ¿Te quedaste pegado, Manuel? es ¿Manuel? Manuel, estás un poco pegado. Tal vez si ahí, apagas la cámara te escuchamos mejor porque estás como pegado. Se nos quedó pegado, parece. El Manuel. Sí, se quedó pegado Manuel. Ahí, Manuel. bueno, ahí sí, Ahí sí. algo, ahí está bien. Sí, Ya. No, simplemente me cuelgo un poco de Álvaro en términos de volver a poner como en un lugar importante lo ético, ¿no? Entendido como la bioética y la ética ecológica también. Y que hablar sobre salud mental también es entender que el desarrollo de entender lo que es la mente, de hecho, está todavía en plena transformación, ¿no? Que somos, cuando hablamos de la mente y de las concepciones de lo que la mente es, tiene que ver que efectivamente actuamos a nivel de sistemas complejos, ¿no? Donde efectivamente la circularidad, la visión de la circularidad en múltiples niveles, ¿no? Desde lo micro bioquímico hasta lo macro social, efectivamente está siempre impregnando de alguna manera nuestra concepción de lo que la mente es y por lo tanto también lo que es la salud mental y el bienestar. Así que efectivamente requiere por lo mismo la mirada de múltiples disciplinas, de múltiples miradas y de múltiples niveles, ¿no? Y creo que hay que seguir avanzando en buscar esa integración. Eso. Y muchas gracias por la invitación. muchas gracias a ti, Manuel, por venir y gran aporte, aunque al principio llegaste más tímido, vemos que perfecto. Carmen Paz, palabras finales. Sí, es como el cuento, como el cadáver exquisito que hacían, porque me voy a tomar de la última palabra de Manuel, cuando habla de integración. Y se me viene esto de que en el ejercicio clínico, grupal, sobre todo, yo estoy convencida de que esa es una de las formas, estoy convencidísima. Tanto así que por eso estoy tan contenta de este conversatorio, Ale, porque creo que no hay otra forma que si no es encontrándonos. Y creo que ahí tenemos una oportunidad, sobre todo ahora después de haber estado tanto tiempo aislado, poder resaltar el valor del encuentro. Y en esa integración yo diría, no solo de nuestra mente, sino que también de nuestra corporalidad, de nuestra emocionalidad,
y de nuestro aspecto espiritual y de trascendencia y sentido, que creo que está tan carente hoy, pero tan anhelante tantos de poder incluirla en nuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carmen Paz. Bonitas palabras. ¿Y Walter? Un minuto como los candidatos presidenciales. ¿Sí? Desde ahora no ocupes su Desde tiempo. ahora, ya. Claro. No, bueno, parto por agradecerte, Alejandra, la invitación y la organización de estas actividades de la Semana del Bienestar Psicosocial, que me parecen súper interesantes. Creo que además hemos descubierto un muy buen panelista en Manuel, así que para invitarlo a las siguientes jornadas, ¿no? Y sí, efectivamente hay muchas palabras y conceptos que me parece que podrían resumir quizás la perspectiva que hemos tratado de mostrar de la salud mental, el bienestar y el buen vivir. Y una formulación posible sería, siguiendo también además las enseñanzas de nuestros maestros formadores, ¿no es cierto? El profesor Oyarzún en particular acá en Valdivia, es que la salud mental tiene que ver finalmente con el encuentro interhumano, ¿no? Con el encuentro dialécticamente articulado de muchas dimensiones que forman parte del convivir, del vivir en el entorno, de vivir con los demás. Yo creo que la colaboración tiene que reemplazar a la competencia, ¿no? Y lo que estamos intentando ahora en este conversatorio me parece que es un reflejo de eso. Y por lo tanto, junto con agradecer, estimular a que ojalá pudiéramos seguir ampliando estos espacios y esta perspectiva colaborativa, integradora y articuladora de los distintos saberes. Así que muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes, tanto a Álvaro, Manuel, Carmen Paz, Walter, como a las personas que asistieron. Gracias por estar, por escucharnos esta hora en realidad. Esperamos que haya sido un aporte y esperamos que se vengan más conversatorios. Ya lo estamos conversando ahí con Walter para seguir algún ciclo de conversatorios de este tipo. Así que gracias a todos. Los podemos ver a los que asistieron un ratito, que yo soy muy visual, lamentablemente. Verlas un poquito quiénes son. ¿Se puede? No. Ah, muchas gracias. Ah, mira qué buena. Muchas gracias. Sí, siempre es bueno ver caras. Qué bueno, chicas. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias por estar y esperamos que haya sido un aporte. ¿Ya? Que estén muy bien y buena tarde. Igualmente. Buena Pásenlo semana. muy bien. Chao. Buen resto de Cariños, semana. chau, chau. Chao, chao. Chao, chao.